Vamos ahora cuando los datos son cuantitativos. Vamos a elaborar una tabla como la que tenemos aquí. Para llegar a esta tabla, que se denomina tabla de distribución de frecuencia en datos agrupados, lo que estamos agrupando es la variable peso. Veamos qué es lo que ocurre con la variable peso. La variable peso ya la hemos seleccionado acá. La hemos extraído acá aparte y luego la hemos ordenado, que es lo recomendable. Tenemos que el peso mínimo es 94 y el peso máximo 214 libras. Bueno, para hacer las agrupaciones de los pesos, en este caso observamos que es muy variable, a diferencia de edad, que tenía 10 edades distintas en rango de 10, un recorrido de 10, acá el rango de variabilidad de los pesos es mucho mayor de 10. Para obtener el rango, que es el primer paso, ¿qué hacemos? Hacemos la diferencia del dato máximo, en este caso lo repetimos, 214, que sería, vamos a ponerlo, escribirlo, ahí habíamos trabajado con la celda, pero para que lo vean claramente, 214 menos el mínimo, que es 94, y nos da 120. Luego, el paso 2, para saber cuántas clases o cuántos grupos vamos a conformar de los 120, es decir, estos 120, ¿entre cuántos los vamos a dividir? ¿Cuántos grupos vamos a formar de los pesos? En el segundo paso, que se denomina cantidad de clases o determinación de la cantidad de clases, tenemos dos métodos. Hay muchos más, pero optamos solamente por presentarles dos. Uno que es por medio de la raíz del total de la muestra, raíz cuadrada del total de la muestra, y el otro es el criterio del investigador. Vamos, para efectos prácticos, a hacerlo por medio de la raíz cuadrada. Si yo hago la raíz, apoyándome en Excel, la raíz de 30, esto me va a dar 5.5, pero lo redondeamos al siguiente entero porque no podemos tener medias clases, debemos tener clases en cantidades enteras, así que le ponemos 6. Y luego el paso número 3 es calcular la amplitud. La amplitud no va a ser más que, como lo vemos acá, como lo vemos aquí, el rango entre la cantidad de clases, ¿sí? Así que hacemos eso acá. Va a ser igual al rango entre la cantidad de clases que hemos determinado que son 6. Y nos dice que la amplitud debe ser igual a 20. Bien. Luego que nosotros voy a borrarlo para que ustedes lo vean cómo se hace. Aquí el límite inferior, al tener grupos o rangos, los 120 pesos divididos en grupos, en 5, 6, 7 grupos, lo que se haya determinado y que en general no debe ser, no se recomienda que sea una cantidad menor de 5 ni mayor de 15 clases, 15 grupos. Aquí, bueno, comenzamos con el mínimo, el peso mínimo, que es 94. Para comenzar los grupos debemos empezar con el mínimo o una cantidad menor al mínimo, nunca superior. Luego, ¿qué hacemos? Ya tenemos dónde empieza el primer grupo. Al tener un primer grupo vamos a tener un valor mínimo y un valor máximo. El valor mínimo, el límite inferior del segundo grupo, lo vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos al 94 le vamos a sumar la amplitud, que fue lo que obtuvimos en el cálculo de la amplitud. En el tercer paso obtuvimos 20. Como nos dio un total de 20, ese 20 es el que vamos a sumar para ir obteniendo los grupos o los límites de cada uno de los grupos. Como el segundo grupo, la segunda clase empieza en 114, la anterior va a terminar en 113. Estamos tratando de crear rangos o grupos o clases, como le quiera llamar, que no se superpongan, de manera tal que si este termina en 113, el siguiente empieza en 114, y así sucesivamente para cada uno. A 113 también le voy a sumar, vamos a usar la celda, más 20. Le vamos a seguir sumando la amplitud. Hacemos eso en cada uno de los grupos de manera tal que completemos todos los
todas las clases, supuestamente son 6, que fue el cálculo que hicimos acá. Son 6 clases. Pero vemos cuando llegamos a la sexta clase que tenemos que el máximo o el límite superior es 213. Si volvemos atrás al conjunto de datos original, tenemos que el máximo es 214. Si nosotros dejamos la tabla de datos de frecuencia hasta aquí, el 214 lo estaríamos excluyendo de este análisis, lo que no es conveniente. Por lo tanto, vamos a generar una séptima clase para que se incluya el valor máximo. Esa es una de las reglas y es muy importante que lo tengan en cuenta. En las tablas de frecuencias de datos agrupados, recuerden que el dato que estamos agrupando es peso. Como es peso y empieza en 94 y termina, el máximo es 214, que aquí en este caso coincide con el límite inferior de la última clase, no podemos dejar por fuera ninguno. No podemos dejar por fuera el mínimo, ni podemos dejar por fuera al máximo o más del a cualquier otro dato. Debemos cerrar, el límite superior debe incluir el máximo del conjunto de datos. En este caso, el límite superior es 233, que en efecto es superior al máximo 214. Espero que lo hayan comprendido. ¿Sí? La regla es no excluir. Debemos empezar con el mínimo o un valor antes del mínimo y debemos terminar con el máximo o un valor después del máximo, nunca antes. Bien, luego vamos a proceder a lo que es el conteo de cuántos datos hay entre 94 y 113 libras. ¿Esto qué quiere decir? Esta frecuencia realmente lo que nos indica es la cantidad de adolescentes, de los 30 adolescentes que están en el rango de 94 a 113 libras. Así que procederíamos a contar de 94 a 113, sería hasta aquí. Aquí vemos entonces que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 112. Esa es la frecuencia. Volvemos a hacer un conteo o un paloteo, ¿verdad? Tenemos 6. De 114 a 133 volvemos a los datos y tenemos aquí esto, 1, 2, 3, 4. Ya 134 no, porque es para el siguiente intervalo que está acá. Colocamos el 4 y así ya hemos obtenido para todo esto el conteo o la frecuencia. Luego verificamos acá que en efecto están los 30 adolescentes representados en cada uno de los grupos que tenemos aquí. Obtenemos la frecuencia relativa de la misma manera como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores. Este 20% representa 6 entre 30, como lo tenemos aquí, por 100. Luego tenemos de 13.3% es 4 entre 30 por 100. Y así para cada uno de las frecuencias absolutas. Tenemos acá las marcas de clase. Voy a borrar esta para que podamos ver cómo se elaboran. En el primer ejemplo tenemos que las marcas de clase o puntos de clase no son más que puntos que nos representan al intervalo o a la clase. Tenemos que es la suma del límite inferior más el límite superior entre 2. Como lo vemos aquí, ese punto medio representa la clase de 94 a 113. Vamos a obtener el siguiente. Abrimos un paréntesis para indicarle al Excel que vamos a sumar primero 114 más 133 se suma primero, si lo hacemos por calculadora debe ser el mismo procedimiento, entre 2. Es decir, se suma primero y luego se divide. Luego hacemos la copia de la fórmula hacia abajo y vamos a terminar de obtener el punto medio de cada uno de los rangos. Para 214 a 233, 223.5. Obsérvense que todos terminan en punto 5. También obsérvense que la distancia entre uno y el otro es la amplitud, 20. De 103.5 a 123.5 la diferencia es 20. De 123.5 a 143.5 la diferencia es 20. Esto no es casualidad, es porque hemos construido intervalos o clases de anchos iguales. Esto es el resultado del paso número 3, que fue 20, la amplitud, es decir, 20 libras de distancia entre una clase y la otra. Luego acá tenemos las frecuencias acumuladas.
En las frecuencias acumuladas comenzamos. Para una cuestión didáctica vamos a ponerle colorcito. Vamos a poner un color, ya que estamos utilizando, apoyándonos en Excel, vamos a representar cada frecuencia, cada tipo de frecuencia con color. Esta frecuencia acumulada va a acumular la frecuencia absoluta que está acá. Observamos aquí, comenzamos con el primer valor, que es el 6. No es casualidad, sino que empezamos con ese valor. Luego, este 10 no es más que el producto de la suma de la frecuencia, la primera frecuencia acumulada, más la siguiente frecuencia absoluta sin acumular. Es decir, que hacemos una operación prácticamente diagonal, anterior con la siguiente en diagonal. Y luego vamos agregando al 10, le agregamos 17, así sucesivamente hasta llegar al último. Algo que deben observar cuando están haciendo este procedimiento es que la frecuencia acumulada absoluta termina en 30, es decir, termina en la cantidad de datos en la muestra igual que en la frecuencia, la totalidad o la suma total de las frecuencias absolutas. Lo mismo va a ocurrir con la frecuencia acumulada relativa. La frecuencia acumulada relativa va a acumular su correspondiente. Comienza igual con 20. Al 20 le vamos, para el siguiente le vamos a sumar el 20 más la siguiente, nos da 33.3. Esta a la tercera va a ser 33.3 más la siguiente, de manera tal que cuando vamos acumulando cada una, la anterior más la siguiente, al final nos va a llegar al 100%, como observamos aquí. Bien, después que nosotros hemos terminado de elaborar la tabla de frecuencia, hay otros elementos que también podemos añadir, como los límites reales, pero para efecto de una presentación podríamos dejarlo hasta aquí. Es importante y reitero que no olviden colocar títulos a las tablas de frecuencia. También fíjense que cuando tenemos los datos agrupados en frecuencia, podemos hacer una gráfica muy particular de datos cuantitativos, particularmente si son continuos. Vamos a apoyarnos aquí en Excel para hacer una gráfica. Vamos a hacerla inicialmente de barra, pero que al final, dentro de los diseños que vemos acá, en diseño rápido, está esta. Esta que está aquí, si se observa, es el diseño 8. Me permite hacer esta unión de las barras. Y esta gráfica de barras unida se conoce como histograma, que es parte de lo que nosotros vamos a estar viendo. Vamos a colocarle en el eje X lo que son las marcas de clase o los puntos medios para representarlo. Aquí, por ejemplo, en el eje X son los pesos. Siempre el eje X va a representar la variable y el eje Y va a representar, en este caso, la frecuencia. Y bueno, debemos colocarle el título, reitero, muy importante, el título. Aquí es algo también muy importante, hacer una corrección, que a los títulos no se le coloca el punto. Bueno, el histograma lo hemos elaborado aquí muy rápidamente apoyándonos en Excel. Es una gráfica de barras unidas y en el eje X lo hemos representado con el punto medio y las alturas de cada una de las barras es la frecuencia. Vemos aquí que esta altura, la primera para 103.5, la altura es de 6. Es decir, 6 adolescentes tienen alrededor de 103.5 libras o pesan 103.5 libras. Tenemos la segunda barra, la frecuencia es 4, quiere decir que hay 4 adolescentes que pesan alrededor de 123.5 libras. Y tenemos que la barra más alta está en el punto de 143.5, indicando que hay 7 adolescentes que están en un peso alrededor de 143.5, que es lo más frecuente en este grupo de adolescentes. Bien, después de haber repasado las distintas formas de organizar los datos, estamos listos entonces para pasar a la siguiente lección.